derecho del mar y la ley de navegación. Hemos visto varios principios del derecho del mar, del derecho internacional, fuentes y principios, que eso no se debe quedar solo en primer parcial, porque después de esta materia ustedes conmigo van a ver derecho ambiental y deben tener en cuenta por lo menos las fuentes del derecho internacional, los principios y estos principios también del derecho del mar. No es que se quedan ya en esta materia, ojo. Y para cerrar ese círculo, tenemos el MARPOL, que es la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. El MARPOL, pues la finalidad es establecer un control internacional exhaustivo para limitar y prevenir la contaminación marina causada por quienes, por las operaciones diarias que realizan los buques. ¿Qué se dan en estas operaciones diarias que los buques realizan cuando viajan de un continente a otro, de un país a otro? ¿Qué es lo primero que se genera? Residuos, basura, porque hay buques grandes que albergan a 200, 300 trabajadores. También hay buques petroleros que, aparte de albergar a personas, llevan crudo de petróleo. Todas esas regulaciones, todas esas conductas deben ser reguladas. Y también hay algo importante. ¿No han escuchado de qué son las aguas residuales? Que también vamos a ver el siguiente semestre de eso, pero ya para que tengan una idea y reforzar el próximo semestre un poco más. Como veamos derecho ambiental. ¿Qué son las aguas residuales? ¿Las aguas de las lluvias o qué son las aguas residuales? De manera sencilla, con palabras sencillas. Las aguas de los alcantarillados, Las profesor. aguas procesadas, doctor, que de la de una ciudad, por en este caso aquí en Santa Elena, se procesan y van a parar para ya procesadas a la playa de Punta Carnero. ¿Es Muy correcto o bien, estoy equivocada? pero agua residual como tal son Aguas aguas. servidas o aguas negras que dicen. Exacto, exacto. Son los residuos del Eso hogar. se generan del ser humano, ¿no? Es las heces fecales y la orina del ser humano, que deben ser tratados. Por lo tanto, en las ciudades prácticamente, entre comillas, debería estar abarcado esta problemática, pero en los mares también. En esos buques que llevan a 200, 300 trabajadores o tripulantes en los cruceros, hay cruceros que albergan 500, 600, 700 personas sin contar los trabajadores. Ellos tienen, ahí generan aguas residuales, generan basura, porque tienen que alimentarse también, residuos, todo. Entonces los buques tienen que cumplir regulaciones al momento que van navegando de un país a otro. Entonces ahí entra el MARPOL. El origen histórico del MARPOL fue adoptada en 1973 por la Organización Marítima Internacional, la OMI. La convención se consolidó con un protocolo en 1978 conocido como el MARPOL. O sea, de la fusión de los dos nació la MARPOL, ¿no? Y entra en vigor esta convención combinada entra en vigor en el 83. Se regula todo este tipo de actividades. La estructura del MARPOL tiene 6 anexos, como yo les decía. El primer anexo, la contaminación por petróleo. O sea, es decir, en el anexo 1 abarca varios aspectos. Primero, la regulación de que los buques que trasladen crudo de petróleo, se dediquen a esa actividad, deben tener doble casco, deben obtener certificados. Esos certificados tienen una validez hasta 5 años. Hay funcionarios que tienen que hacer la fiscalización de los controles, de si el buque llegó vacío, sale con ese buque ya tiene crudo de petróleo dentro, debe cumplir ciertas regulaciones. Los buques cisternas, las máquinas que tratan las aguas residuales, todo eso contempla el anexo 1, porque hay buques que se dedican a llevar crudo de petróleo o sustancias químicas peligrosas. Entonces debe haber un control. La Autoridad Marítima Nacional tiene pues la competencia y suele delegar la competencia a certificadoras internacionales para que revisen todo este tipo de situaciones. El anexo 2 va de la mano, pues, ¿no? Con las sustancias líquidas nocivas al granel.
también hay una regulación. ¿En qué se relaciona tanto el anexo 1, 2, 3? Que también habla el anexo 3 sobre sustancias nocivas envasadas, de que todos tienen algo en común, que en los tres anexos, o vendría a ser, si ustedes lo quieren llamar para que entiendan un poco mejor capítulos, pero en todo caso son anexos, en los tres anexos debes obtener certificados para la actividad que realizas, porque lleva a sustancias que son peligrosas. En el anexo 4, contaminación por aguas residuales, es decir, hay reglas que cumplir. Esas aguas residuales simplemente no puedes abrir el conducto, los conductos y depositarlas en el mar. Hay reglas que cumplir. Tratas las aguas, no las puedes desfogar a 3 millas de mar, sino a partir de tal milla de mar. Entonces, aquí ya entra pues cómo están subdivididos los mares y en qué zona marítima uno puede realizar este tipo de actividades, pero con las reglas que establece el MARPOL. Anexo 5, contaminación por basura. También hay una bitácora que los buques tienen que cumplir, tienen, tienen que llenar para que exista un control de todas esas bitácoras. Y el anexo 6, contaminación atmosférica y eficiencia energética. Muy bien. Bajo esa premisa, pues, en el anexo 1, prevención de contaminación por petróleo, abarca todo lo que tiene que ver con la descarga de petróleo, mezclas oleosas que están prohibidas, salvo excepciones estrictamente reguladas, por ejemplo, fuera de zonas especiales y con baja concentración. Todo esto prácticamente es los fundamentos que estudian los marinos mercantes o los ingenieros navales, como tal. Requisito de doble casco, que es el requisito más importante que les piden a estos buques petroleros, o que se dedican a llevar el crudo. Implementado progresivamente desde 1992. Uso obligatorio de equipos tecnológicos como separadores de agua oleosa y medidores de contenido de aceite para garantizar los límites de descarga. Entonces, ahí todo esto te regula esta convención, el MARPOL. Todo buque debe mantener un libro de registro de petróleo detallado para registrar todas las operaciones relacionadas con petróleo. Aquí te hace también, aquí tenemos el extracto del anexo 2 y el anexo 3, sustancias líquidas nocivas y sustancias envasadas. El anexo 2, sustancias líquidas a granel, regula la descarga y transporte de unas 250 sustancias y un libro de todas las sustancias, ¿no? Químicas líquidas peligrosas, que contienen todos los nombres y especificaciones, exige procedimientos de prelavado y descarga controlada de residuos para minimizar el impacto. También habla aquí de las aguas lastres. Hay aguas que se consideran aguas lastres limpias, aguas lastres sucias. Aguas lastres limpias hace alusión a los buques que no se dedican a la actividad petrolera. Los que se dedican a la actividad petrolera, esos son consideradas aguas lastres sucias porque en algún momento se transfiere todo, se contaminan un poco esas aguas lastres, que es para equilibrar el peso todo del buque. Anexo 3, sustancias nocivas envasadas, establecen normas detalladas para el embalaje, marcado, estiva y documentación de mercancías peligrosas transportadas en contenedores, cisternas, portátiles y en vagón. Todo tiene un control protocolario súper estricto. Restricciones de proximidad. Como les decía, las descargas de residuos de estas sustancias están estrictamente prohibidas en las proximidades de la costa, generalmente menos de 12 millas náuticas y en zonas marinas sensibles. El anexo 4 y 5, que habla de las aguas residuales y basuras, que era lo que yo les decía, que se generan pues, las aguas estas negras, que deben ser tratadas, regula la descarga de aguas residuales, se permite solo si el buque utiliza un sistema de tratamiento de aguas residuales aprobado por la OMI. Pero antes de que el buque parta, también tiene que haber un control de unos fiscalizadores. Y si te autorizan y te dan el certificado, puedes partir. No es que lo arreglo mañana, no. No, eso no se puede. O si la descarga se realiza a una distancia mínima de la costa, generalmente a más de 12 millas náuticas. Y hay a tantos nudos, a tanta velocidad,
se puede realizar el tipo de descargas. Y el anexo de basura es uno de los anexos más restrictivos, prohíbe totalmente las descargas de plásticos al mar, regula la descarga de todos tipos de basura, alimentos, residuos operativos. Los alimentos no los puedes botar al mar, hay un protocolo que seguir también, basándose en el tipo y la distancia de la costa. Todos los buques deben llevar un plan de gestión de basuras y mantener un libro de registro de basura. El anexo 6 habla sobre la prevención de la contaminación atmosférica. Este anexo aborda las emisiones gaseosas de los buques, una fuente creciente de preocupación ambiental y salud pública, por el tema de la contaminación de la capa de ozono. Pues lo que se busca es que exista mejor eficiencia energética, límites de emisiones, porque los buques son de los que más contaminan, pero igual son más necesarios porque ayudan a que las economías de los países puedan ser productivas y dinámicas, porque los mares prácticamente conectan todo, nos conectan al mundo globalizado. Muy bien. Y los retos, pues, son los numerosos casos de vertidos ilegales y manipulación de registros que sí se ha dado, han resultado en grandes multas para operaciones, para operadores que intentan evadir las regulaciones, como todo, ¿no? Avances tecnológicos que impulsan el uso de combustibles, y el principal desafío es la implementación uniforme a nivel mundial y la adaptación rápida a las regulaciones ambientales en constante evolución, como la descarbonización. Y aquí el derecho internacional junto con el derecho ambiental, la CONVEMAR, han sido pues fundamentales para tratar de regular estas actividades, que es una de las que más devastan nuestros mares y las que más contaminan también, porque hemos visto pues los derrames de crudo de petróleo que se han dado por este tipo de actividades. Para muestra un botón, la actividad que hicimos anterior al video que vimos de la contaminación por plásticos. Muy bien. Bajo esa premisa, pues aquí tenemos uno de los instrumentos internacionales más importantes, ¿no? Y como última actividad sincrónica, pues es de MARPOL, es sobre MARPOL. Lo voy a dejar aquí en la plataforma. Van a tener que responder unas cuantas preguntas. ¿Cuándo entró en vigor el MARPOL? El Ecuador es un Estado miembro del MARPOL. Reconoce ese instrumento internacional, así como la CONVEMAR. Ese tipo de preguntas van a tener que responder. Es sencillo, no es complicado. Y ahí terminaríamos con nuestra materia de Derecho del Mar. A ver, las preguntas serían estas. Año de adopción y entrada en vigor y ratificación por el Ecuador. Órgano encargado de la aplicación del MARPOL. Principales objetivos del MARPOL y su relación con el medio ambiente. Y la explicación del anexo 1 y 2. Les va a tocar descargarse el MARPOL, que lo encuentran fácilmente. Y van a tener que responder una pregunta que dice qué es la IRNEA y la importancia del MARPOL en nuestra materia. Muy bien, entonces ya le comparto. Presidenta, mándeme un mensaje para poder compartirle esta actividad final. Abogado, ¿hasta cuándo va a estar esa actividad? O sea, para poder realizarla, pero hoy día mismo, Hasta las 12 de la noche. del día de hoy. Sí, no es complicada. Son Ya, listo, abogado, datos, muchas gracias. son datos puntuales.